Muy buenas tardes, Dios los bendice. Estamos aquí para nuestro estudio de los días miércoles. Vamos a continuar con los estudios del libro de Apocalipsis. En esta ocasión nos toca el capítulo 4 de Apocalipsis porque vamos a ir siguiendo la secuencia de lo que tenemos hasta que lleguemos al final del libro. Nos va a llevar un buen tiempo. Hay capítulos que se van a llevar más tiempo que otros, pero poco a poco es importante que lo vayamos viendo. Esperemos en el Señor que podamos avanzar en lo que nos queda de este año y también en lo que inicia el próximo año, que primero Dios ya va a ser de grande bendición y vamos a estar en condiciones diferentes para poder aprender un poquito más de este libro de Apocalipsis. Como les decía al principio, que a mucha gente no le agrada estudiar el Apocalipsis. A mí me gusta muchísimo por la situación de que nos marca cosas muy especiales para este tiempo final que estamos viviendo y nos lleva a entender muchas cosas de las que tenemos que hacer para poder avanzar y crecer espiritualmente. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos infinitas gracias, rogándote tu favor, tu misericordia, tu amor, tu poder, tu autoridad y todo cuanto tú eres. Te rogamos, hermoso Rey del Cielo, que te magnifiques de una manera extraordinaria, poderosa, maravillosa y sobrenatural. Que nada impida que tu mano de amor, tu mano de favor, tu mano de poder, Señor, esté siempre con nosotros. Rogamos una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial, para que tu Espíritu Santo nos dé a conocer todos los misterios que tenemos que conocer en cuanto a lo que tú nos quieres enseñar en este libro. Y te pedimos, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo obrando, trabajando y moviéndose en nosotros, rogándote que todo lo que has determinado sea cumplido de acuerdo a tu preciosa y hermosa voluntad, dándote siempre gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, vamos a iniciar con este capítulo 4 y el título del capítulo es La adoración celestial. Dice así la versión Reina Valera. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Aquí lo primero que tenemos que ver es lo siguiente. Dice que vio una puerta abierta y esto es lo que nos da acceso al Señor. La adoración nos va a dar siempre acceso al Señor. La palabra dice que la adoración es una llave que nos permite accesar al trono de Dios. Y es importante que veamos esto. ¿Por qué? Porque no hay otra posibilidad de accesar a la presencia de Dios si no es mediante la adoración. Y la mejor adoración que podemos tener es obediencia a Dios, sujeción a su palabra, cumplir con la palabra de Dios, hacer las cosas como el Señor manda, como el Señor ordena. Ahora bien, hay algo que les quiero mencionar. Por favor, quiero que estemos ahí en Apocalipsis y que vayamos buscando otras citas para que nosotros entendamos de qué forma nos va vinculando la palabra para poder entenderla de una mejor manera. El libro de Juan, capítulo 10, versos 7 al 11, dice lo siguiente. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y si nosotros somos ovejas del buen pastor, entonces tenemos que accesar por medio del Señor Jesús. La llave de la que les hablo sí es la adoración, pero para que nosotros le podamos rendir adoración al Señor necesitamos ser salvos. Y dice la palabra de Dios en Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y le recibieres en tu corazón, serás salvo. Entonces, para poder accesar a esto, tenemos que ser salvos. No cualquiera puede accesar a la presencia de Dios.
Verso 8 de Juan 10. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Hay experimentos reales que nos muestran que las ovejas, estoy hablando de lo natural, cuando escuchan la voz del pastor, acuden a la voz del pastor. Muchos me dirán, pero eso no sucede en lo espiritual. Y no sucede en lo espiritual porque probablemente no son ovejas. En las casas espirituales hay animales de diversos tipos. La Biblia nos habla de lobos, nos habla de leones, nos habla de camellos, nos habla de cabritos, nos habla de ovejas, nos habla de águilas y nos habla de una serie de cosas, nos habla de bueyes, nos habla de una serie de cosas que tienen que ser vistas figurativamente para poder entender el trasfondo de lo que el Señor está hablando a través de la figura de esos animales. Ahora bien, aquí nos habla de ovejas porque somos ovejas del buen pastor. El Señor Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Ahora, reitero lo que dije al principio. Probablemente quien no oye a quien lo está pastoreando en lo natural, número uno es porque no es su oveja, o número dos es porque no es oveja. Cualquiera de esas dos opciones pueden ser muy puntuales para que no haga caso. Verso 9. Yo soy la puerta. Así dice clarito, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Aquí hay algo que es bien importante, porque la puerta de las ovejas era la puerta que está en la ciudad de Jerusalén, por la que accesaban las ovejas para ser sacrificadas en el templo. Entonces, esta puerta de las ovejas a nosotros nos da acceso librando el sacrificio que Él llevó a cabo. ¿A través de qué? De que seamos salvos por medio de Él. Verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Aquí viene lo que les decía. Yo soy el buen pastor, verso 11, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, esta puerta de la que nos habla el libro de Apocalipsis 1 es la misma persona del Señor Jesucristo. Por eso vemos después que escucha la primera voz que oí como de trompeta, porque era quien estaba visualizando el apóstol Juan. Por eso es tan importante que nosotros comprendamos esta situación. Apocalipsis 1:10 nos dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, hablando el Señor. Verso 11, que decía: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el principio y el último. Es el Señor Jesucristo. Ahora bien, es importante que nosotros entendamos esto. Bueno, voy a leer el verso 12, 1:12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esto lo vimos al principio, pero lo estamos relacionando con este verso 1 de capítulo 4, porque nos muestra claramente que es la persona del Señor Jesús quien nos va a dar acceso a la patria celestial. Si no se hace por medio del Señor Jesucristo, no se va a poder accesar a esa patria celestial. ¿Por qué? Porque el único que hizo el sacrificio en la cruz del Calvario fue Él, el Señor Jesucristo. Ahora, para ser aceptos delante del Padre, tenemos que entrar por la puerta correcta, y la puerta correcta es el Señor Jesucristo. Y a la hora que seamos arrebatados, es importante que si ya nos dieron acceso a la ciudad,
también sepamos por qué puerta vamos a entrar de la ciudad, ya estando ahí. Y la palabra nos muestra que el Señor Jesús vino de la tribu de Judá. Y si Él es la puerta, entonces nosotros tenemos que entrar a través de Él para ser salvos y buscar la puerta de la tribu de Judá para poder accesar a la ciudad santa. Vamos a Apocalipsis 4:2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Muy bien. Aquí el apóstol Juan se encontró en un arrebatamiento, como el mismo que tuvo Enoc, como el mismo que tuvo el apóstol Pablo cuando dijo: conozco un hombre, no sé si en la carne o en el espíritu, fue arrebatado al tercer cielo. Entonces los arrebatos son bíblicos, totalmente bíblicos. Es importante que nosotros entendamos que el apóstol Juan tuvo una serie de arrebatamientos, los tuvo que tener forzosamente para visualizar lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. Porque si él no lo hubiera visto, digamos, como se dice en el argot, en primera fila, pues no hubiera podido platicarlo como lo platica, como no hubiera podido escribir como lo escribe. ¿Por qué? Porque fue algo vivencial. Ahora bien, esto nos indica claramente que el reino de Dios en la ciudad santa nos dice que va a ser un reino mineral, porque nos dice que los fundamentos eran de piedras preciosas, los cimientos eran de piedras preciosas. Vamos a ir ingresando a esas citas bíblicas y me van a estar ayudando aquí en cuanto a los detalles que no tengamos aquí escritos para fundamento de piedras preciosas, por favor. Para que lo vayamos viendo. La Biblia nos dice que los cimientos de la ciudad santa serán piedras preciosas. Ahora bien, el Señor lo que nos está diciendo o lo que nos está mostrando son los tres reinos que va a haber a través de la historia. El reino vegetal, que es el huerto del Edén en donde estuvieron Adán y Eva. Ese es el reino vegetal. El reino espiritual, que es el que estamos viviendo, que tuvimos que haber trabajado, generado y esforzado en lo natural, generando lo espiritual, o de lo espiritual generar lo natural para poder disfrutarlo. Pero es el momento espiritual. Pero la palabra nos muestra que el Señor va a establecer la ciudad santa y el fundamento serán piedras preciosas. Eso será el cimiento. Es Primera de Corintios 3:12. Primera de Corintios 3:12. Vamos para allá. A ver. Dice lo siguiente. No es esto. No, está en Apocalipsis, pero no recuerdo dónde. Cimientos. Apocalipsis 18:12. Sí, creo que sí es eso. Aquí está, 21:19. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo era de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda, el quinto de onice, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilio, el noveno de topacio, el décimo de crisopaso, el undécimo de jacinto y el duodécimo de amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Nos está hablando de la ciudad santa. Entonces gracias de todos modos, ese fundamento es de piedras preciosas, y eso nos muestra que será el
reino mineral. ¿A qué voy con eso? Si nosotros vemos una tabla periódica, ahí vamos a encontrar las piedras preciosas, a todas. Ahora bien, son los elementos de la tabla periódica, pero ahí van a estar ellas. ¿A qué voy con esta situación? ¿Por qué nos habla usted de un reino vegetal, un reino espiritual y un reino mineral? Porque en la eternidad tienen que estar amalgamados los tres, tienen que estar unidos. Dios es trinitario y es único. ¿A qué voy? El Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios. Entonces los reinos también tendrán que ser uno, en el cual el Señor va a tener su familia disfrutando por la eternidad. Entonces se va a disfrutar de lo vegetal, se va a disfrutar de lo espiritual y se va a disfrutar de lo mineral. Es una apreciación muy personal de acuerdo a lo que nos manifiesta la Biblia. Entonces es importante que nosotros visualicemos esta situación, porque en ese fundamento mineral nosotros vamos a poder ver claramente el pacto de Dios con Noé. Y les voy a pedir que vayamos al libro del Génesis, capítulo 9, verso 1. ¿Y por qué voy a hablar del pacto del Señor con Noé? Porque nos dice el verso 2, que dice, y había alrededor del capítulo, del verso 3, del trono, un arco iris semejante al aspecto de esmeralda. Ahora bien, vamos a esto. Pacto de Dios con Noé. 9.1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Lo mismo que le dijo a Adán. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, con vuestros descendientes después de vosotros. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Verso 12, no es cierto, estaba yo en el verso 8, he leído 8, 9, voy de nuevo, desde el 8, a ver si estoy bien, bendito Dios, sí, yo creo que sí estoy bien. Génesis 9, 8, sí estoy bien ahí, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, habló Dios con Noé y a sus hijos con él, diciendo, es que esta es otra versión, esta es la Biblia en español. Sí. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré más ya toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Verso 12. Y dijo Dios: esta señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Ahora bien, esto es importante. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Este pacto pues no es otra cosa más que el arco iris. Verso 17, dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está en la tierra. ¿Cuál es ese pacto? El arco iris, porque dice que es en las nubes. Ahora, ese es un pacto divino. Mucha gente, de muchas formas de pensar, han tomado como símbolo o señal el arco iris, pero es un pacto de Dios con sus hijos, con los que cumplen la palabra de Dios y hacen lo que está escrito en la palabra de Dios. Esto es importante. ¿Por qué? Porque nos dio una señal a los hijos de Dios para saber que Dios hizo pacto con nosotros. Ahora, a mí me llama mucho la atención porque en este grupo de versos
que 7 veces menciona la palabra pacto. Y esto nos habla de la perfección de Dios para nuestras vidas. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando Dios nos habla de perfección a nuestra vida, entonces tenemos que poner atención, porque Dios está buscando que a través de ese pacto nosotros nos perfeccionemos. Es importante visualizar todas las señales del cielo, todas las señales que hay para poder entender y comprender lo que Dios quiere transmitirnos. Muy bien, vamos adelante. Apocalipsis 4:4 dice lo siguiente: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos y vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Los 24 tronos, bueno, voy a leer algo primero. Vamos a Mateo 19, 28. Mateo 19, 28. Jesús les dijo: de cierto os digo, que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel. Esto es bien importante, porque aquí habla de 24 ancianos y dice 24 tronos, pero el Señor en Mateo dice 12. Les voy a pedir que vayamos a Lucas capítulo 2, versos 9 y 10. Lucas 2, versos 9 y 10. He aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios, la gloria de Dios. He aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Verso 32. Lucas 2:32. Sí, Lucas 2:32. Luz para revelación a los gentiles, y la gloria de tu pueblo Israel. Ahora, vamos a el verso 32, ahí mismo abajito. Es importante que lo visualicemos y que lo entendamos, porque el Señor Jesús siempre hace las cosas con una razón. Si ustedes ven arriba del verso 22, dice presentación de Jesús en el templo, y empieza con el verso 22, dice: como se cumplieron los días de la purificación de ella conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. El Señor Jesús tenía que ser primogénito forzosamente. Y para dar la ofrenda conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Esto es porque iban a presentar al primogénito. Pero vamos a seguir leyendo. 25. He aquí había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre, justo y pío, era santo, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era sobre él, y había recibido respuesta del Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor. Y vino por el Espíritu al templo, y cuando metieron al niño Jesús, sus padres en el templo, para hacerlo conforme a la costumbre de la ley, entonces él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora despides, Señor, a tu siervo, conforme a tu palabra, en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Estaba viendo el Señor Jesús, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos. Es que esta es una Reina Valera, pero no como la que tenemos aquí, ¿verdad? Pero bueno, vamos a verla, está bien.
Lucas 2:31. Ok. Su Biblia debe decir lo siguiente. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Sí, es lo mismo. Verso 32. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Estaban hablando de la gloria del Señor Jesucristo, pero ahí me llama mucho la atención la situación de la gloria que vendría a los gentiles. ¿Por qué? Porque la gloria que el Señor le dio al Hijo, Él la dio a los discípulos, misma que da el Espíritu Santo a sus discípulos. Ahora, esto es una teoría muy personal, como les digo yo siempre, yo no establezco nada, lo que está escrito en la Biblia, pero si ahí hay 24 tronos, y el Señor Jesús dijo que 12 iban a ser para sus discípulos, dentro de los cuales yo en lo personal puedo contar a Pablo, porque de Matías no se habla mucho, al apóstol Pablo, perdón. Yo creo que los otros 12 son para 12 apóstoles gentiles, de los cuales levantó el Espíritu Santo para gloria de Dios. Ahora bien, es importante lo que dice Lucas 14:10 también. ¿Por qué? Porque nos muestra claramente lo que el Señor nos habla en relación a esta situación, y es importante que lo visualicemos muy puntualmente, porque es un sustento de lo que les estoy hablando. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el postrer lugar, o sea, siéntate atrás, porque cuando viniera el que te llamó, te diga, amigo, sube arriba, entonces tendrás gloria delante de los que juntamente se sientan a la mesa. ¿Esto a qué voy? Cuando el Señor llama a alguien a su presencia, entonces el Señor le da gloria. Lo que les dije hace un rato, Juan 17:22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. De la misma forma, esos 12 apóstoles, no sé quiénes sean, solo el Señor lo sabe, que estarán en esos 12 tronos establecidos en el cielo para gloria del Señor. Vamos a Apocalipsis 4:5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Dice relámpagos y truenos, señales para indicar la sobrenaturalidad, la espiritualidad del lugar, y las voces son preventivas de que el Señor iba a realizar algo, iba a hacer algo. El libro de Amós, capítulo 3, verso 7, dice lo siguiente: porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Por eso es tan importante entender nosotros que cuando un profeta habla, tenemos que poner atención y tenemos que ver el mensaje profético de lo que está hablando, ¿sí? Pero debemos entender que sea un verdadero profeta de Dios. ¿A qué voy con esto? Hay gente que puede venir y decirte, te profetizo que en 4 días, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, en 4 días será domingo. Aunque él no profetice, será domingo. ¿A qué voy con esto? Debemos aprender a conocer lo que es la profecía, porque si nosotros no conocemos la profecía, somos fácilmente engañados. Por eso ha habido tanta decepción del ministerio profético, por tanta mentira que ha habido. ¿A qué voy, mis amados? Pues hay que revisar las profecías que Dios ha dado a través de los profetas, ya sea personales o profecías que haya dado a la iglesia o que haya dado a un lugar, a una nación, y ver en qué estriba el que se puedan o no se puedan cumplir. Porque yo no puedo decir que porque no se cumpla la profecía hoy, no se va a cumplir, porque el Señor Jesús profetizó algunas cosas que todavía no se cumplen y no por eso deja de ser profeta. Por eso les digo, depende de qué
qué condicionante, esa es la palabra correcta, de qué condicionante haya en esa profecía que Dios otorgó para cumplirse, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Un señor le dice a una persona, por ejemplo, he aquí te digo que vas a ser mi siervo y pastorearás a mis ovejas. O sea, le está dando una profecía para ser pastor. Pero si este muchacho se desbalaga, no cumple con los requisitos de los obispos, como dice la palabra, no hace las cosas como Dios manda, no es obediente, no es sujeto, es rebelde, pues no va a ser un pastor de Dios. No va a ser un pastor de Dios. Los siervos no se dan en maceta ni porque yo me los imagine. Los siervos los escoge Dios desde antes del vientre. La preexistencia divina nos lo muestra. En Jeremías 1:5 dice: antes que nacieses te conocí, y estando en el vientre te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y eso es aplicable a los 5 ministerios. Es aplicable a la gente en su vida normal. Eso es preexistencia divina. Pero si este muchacho se desbalaga, se aparta de Dios, ¿cómo lo va a poner el Señor a pastorear? El Señor le dijo: te he llamado para ser pastor. ¿Quieres? Adelante. ¿No quieres? Dios no obliga a nadie. Dios es un caballero. Entonces debemos entender y comprender esta situación para no ser engañados. Eso es muy, muy importante. Ahora, si Dios mismo nos dice en el libro de Amós que no hará nada sin que lo revele a los profetas, es porque Dios siempre nos va a estar previniendo de lo que viene a nuestras vidas. Si nosotros logramos entender las profecías que se han dado correctamente en relación a lo de esta pandemia, podemos saber quiénes son profetas y quiénes no son profetas. ¿Cómo? Métase la palabra, vea la profecía y vea la relación, aunado al cumplimiento de la misma. Tomando en cuenta, claro está, el hecho de las condicionantes como lo acabamos de ver hace un momento. Eso es muy, muy, muy importante. Por otro lado, los 7 espíritus de Dios son de los que nos habla el libro de Isaías. Isaías capítulo 11, versos 1 y 2. Dice lo siguiente: y saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él espíritu de Jehová 1, espíritu de sabiduría 2, espíritu de inteligencia 3, espíritu de consejo 4, espíritu de fortaleza 5, espíritu de conocimiento 6 y espíritu de temor de Jehová. Esos son los 7 espíritus de los cuales nos habla esta parte de la palabra. Y vamos a tener muy presente esta cita bíblica de Isaías 11:2, porque en el libro de Apocalipsis se va a estar mencionando constantemente. Vamos a Apocalipsis 4:7. Dice: el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, no dice que fuera un hombre, como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Ahora bien, estos 4 seres vivientes nos hablan de cosas muy, muy puntuales. ¿Y por qué les digo esto? Vamos al libro de Efesios capítulo 4, verso 10 al 15, por favor. Estos 4 seres vivientes de los que nos habla Apocalipsis son la figura de los 5 ministerios. Oiga, pero son 4 y aquí son 5. Ahora vamos a ir viendo algo que es bien importante, porque resulta ser que estos seres vivientes nos muestran claramente el cómo debe operar una persona, cómo es representado
un ministerio. Dice, el que descendió, el mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. La otra versión dice, para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Atención, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiero hacer aquí una puntualización muy clara. Ministro, y hablo de ministerios, llámese, como lo dice ahí, apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, que no esté buscando la edificación del cuerpo de Cristo a través de la obra ministerial, no es un ministerio de Dios. Ahí lo dice. El fin de estos 5 ministerios es perfeccionar, pero dice aquí bien claro, a los santos. ¿Quiénes son los santos? Aquellos que van a buscar santidad día con día, momento a momento de su vida. Si hay personas que se puedan llamar como se llamen, se digan como se digan, pero no buscan la santidad, no van a poder ser edificados dentro del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo no puede ser contaminado. Oiga, pero todos pecamos. Sí lo entiendo, pero el objetivo es que seamos perfeccionados, y ese perfeccionamiento nos va llevando a ser santos cada día. ¿Podemos fallar? Sí, claro que podemos fallar, claro que podemos errar, somos seres humanos, y no con esto quiero decir hay un permiso para hacerlo, no, de ninguna manera, pero debemos arrepentirnos de ello. El apóstol Pablo decía que tenía un aguijón en su cuerpo, quién sabe qué era, ¿verdad? Pero también decía el apóstol Pablo, las cosas que no quiero hacer, esas hago. Entonces él mismo sabía sus debilidades. No estoy juzgando al apóstol Pablo de ninguna cosa, por favor líbreme Dios de ello, pero sí que nosotros entendamos esta situación. Los ministerios son para edificar el cuerpo de Cristo, no son para que yo sea visto, no sean para que yo sea levantado, no son para que yo me haga rico, no, para edificar al cuerpo de Cristo a través de la obra del ministerio. Verso 13, sé que es difícil lo que estoy diciendo, pero es una realidad. Verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Repito esto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Todos tenemos que tener un mismo nivel de fe, pues somos un cuerpo, tiene que ser un solo nivel. Del conocimiento, debemos conocer a la persona del Señor Jesús estrictamente en todos los sentidos, a un varón perfecto, a la medida de la estatura. O sea, tenemos que llegar al nivel de la plenitud del Señor Jesucristo, para poder estar en su presencia y ser parte de la novia. Verso 14, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Otro punto aquí bien interesante. La gente cae en errores, cae en esta estratagema, cae en este engaño de los hombres, porque no son como los deberían. Por eso, mis hermanos, por eso caen, esta versión dice con artificios, por eso caen en la situación de el hecho de que son engañados y pueden caer en problemáticas que no deberían tener, que no deberían vivir. Esta otra versión, que es la del lenguaje actual, dice: engañados por falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Miren,
El hecho de que un hijo de Dios engañado es muy triste. Una hija de Dios engañado es muy triste. Y es muy triste que lo hagan. Pero lo más triste para mí es que caigan en el engaño. ¿Por qué? Porque si a mí viene alguien y me dice que es el Cristo, la Biblia me dice, si vienen y te dicen que es el Cristo, no le creas. Si alguien viene y me dice, Dios me dijo que le dijera, escucho. Y si lo que me está diciendo no es bíblico, no es de Dios, entonces tenemos que tener bien claro, bien claro, que la profecía que nos den debe estar ajustada a la palabra de Dios. Nunca la profecía se va a contraponer a lo escrito en la Biblia. Jamás. Porque si la profecía que te dan no está fundamentada en la palabra de Dios, según yo, Dios es un Dios de orden, es un Dios perfecto, no es de Dios. ¿Cómo podría Dios hablar una cosa a través de sus logos y a través de la profecía algo contrario? Simplemente no puede ser, mis amados. Es importante que veamos esto. Primer ser viviente, dice. El primer ser viviente era semejante a un león. Este nos habla exclusivamente del ministerio apostólico. ¿Por qué? Porque es el gobierno de Dios. El segundo ser viviente, dice, era semejante a un becerro. El becerro es un animal de trabajo. Digo, lo de león es muy claro. Se le conoce como el rey de la selva. Es una figura de gobierno, de poder, de autoridad, en donde nada más él manda. Oiga, pero ¿por qué los apóstoles nada más mandan ellos? Pues es que si vivimos en una teocracia, entonces lo puesto por Dios es establecido, y si está establecido, así se respeta. Punto. Verdaderos apóstoles de Dios. Atención, verdaderos. Porque vimos también en Apocalipsis 2, creo, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Hablo de los verdaderos. Apocalipsis 2:2. ¿2:2? Apocalipsis 2:2. Vamos bien. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Porque hay gente que se diga apóstol y no es apóstol. Hay gente que se puede decir profeta y no es profeta, que pues difícilmente se van a decir evangelistas, ¿verdad? Porque es trabajo duro, es, como digo yo, el picar piedra en el ministerio, pero bueno, pues también pueden ser y no son, porque te llevan al engaño, ¿no? O se dicen ser pastores y no son pastores, o se dicen ser maestros y no conocen la Biblia. Eso es bien delicado, mis amados. Tenemos que ser bien cuidadosos en esto. El segundo ser viviente es figura de todos los ministerios, porque todos los ministerios tienen que trabajar, tienen que estar bien cimentados para hacer el trabajo de la obra de nuestro Señor. El libro de Deuteronomio capítulo 25, verso 4 dice: no pondrás bozal al buey cuando trillare. Lo que pasa es que cuando se iba trillando, el buey de lo que iba cayendo iba comiendo del trigo, y entonces le ponían un bozal para que eso que caía al piso no se lo comiera el buey. Entonces el Señor dice: no le pongas buey al bozal, no le pongas bozal al buey cuando trillare. Deja al siervo que trabaje de lo que está moviendo, de lo que está haciendo. Proverbios 4,
14:4 dice: sin el buey el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Y si la palabra de Dios nos dice que es el pan de vida, entonces debemos comprender que por el trabajo del buey, llámese apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro, por ese trabajo es que hay palabra fresca para poder nutrirnos. Isaías 66 verso 3 dice lo siguiente: el que sacrifica buey es como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase a un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijere a un ídolo, porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Por eso no hay que sacrificar a ningún siervo, mis amados. Y estoy hablando estrictamente de lo espiritual. No sacrifiquen a los siervos. No podemos sacrificar a los siervos. ¿Por qué? Porque quien sacrifica a un siervo está siendo abominable ante los ojos de Dios. No podemos juzgarlos, son escogidos por Dios. No podemos señalarlos: oiga, pero están haciendo las cosas mal. Él dará cuentas de lo que haga bien o mal. Él dará cuentas a Dios de lo que haga bien o mal, cuando es un verdadero siervo. Ahora, yo no digo que se vayan de ningún lado, por favor. Si usted ve que lo que está haciendo el siervo no está en el orden, puede hablarle aparte y decirle: mi hermano, yo veo que está haciendo esto, esto y esto, y no es bíblico lo que está haciendo. No es bíblico. Si es un siervo de Dios, entenderá que el Señor le está hablando a través de su vida. Si no, no contienda con él. No contienda con él. Mejor muévase. De verdad. Mejor muévase, porque es bien peligroso el contender contra un siervo. La palabra nos muestra que los que contendieron contra Moisés, unos tuvieron sarna, que fueron sus hermanos, a otros se los tragó la tierra, y un sinnúmero de cosas. Hay que respetar a Dios y lo que Dios ha establecido. Luego, 1 Corintios 9:9 dice lo siguiente: porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Dios tiene cuidado de los bueyes. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que Dios siempre está al pendiente de sus siervos, siempre está al pendiente de sus hijos, y es por ello que nosotros tenemos que ser cuidadosos con ellos. Tenemos que ser cuidadosos de que los siervos estén bien, ¿sí? Y verso 10, fíjense lo que dice, 1 Corintios 9:10: ¿o lo dice enteramente por nosotros? Voy a repetirlo: porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Está hablando el apóstol Pablo. Pues por nosotros escribió: porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Está bien clarito, mis amados. El mismo apóstol Pablo tenía el carácter del primer ser viviente y del segundo ser viviente. Yo creo que también del tercero, por todo lo que escribió. Primera de Timoteo 5:18. Dice la Escritura: pues la Escritura dice: no pondrás al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Luego entonces, habla de los siervos. Eso es el segundo ser viviente. Vamos al tercer ser viviente. El tercero tenía rostro como de hombre. Este es netamente el ministerio evangelístico, pastoral
y magisterial. ¿Por qué? Porque cuando una persona le está hablando a otra, imagínense que usted llegue y le dice a una persona que no conoce nada de las figuras de la Biblia, es que el decir mujer habla de ciudad, y le empieza a hablar de figuras bíblicas. La gente no lo va a entender. La gente va a entender lo que usted le hable en lo que puede aplicar a su propia vida, en lo que puede aplicar corpóreamente a sí mismo. La gente va a ver a un hombre o una mujer que necesita ser un testimonio vivo. El que llega a un templo por primera vez, lo que va a ver va a ser a un hombre, y va a juzgar y va a calificar a un hombre o a una mujer. Entonces es cara como de hombre. Y también magisterial. ¿Por qué? Porque esto es enseñanza, y la enseñanza se da entre los seres humanos. Con los animales se llama entrenamiento. Por eso es tan importante que nosotros comprendamos esta figura también. Ahora bien, vamos al cuarto ser viviente. Dice lo siguiente: y el cuarto era semejante a un águila volando. Esto nos habla del espíritu profético. El libro de Deuteronomio, capítulo 32, verso 11, dice: como el águila que excita su unidad, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del pedernal duro, mantequilla de vacas y leche de ovejas con grosura de corderos. ¿A qué voy con esto? Esto es una palabra que Dios le habló al pueblo de Israel, y les está recordando que los tomó como alas de águila, porque el Señor había hablado de esa liberación del pueblo de Israel de la bota opresora de Egipto. Y luego Éxodo 19:4 dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, verso 5: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son palabras que dirás a los hijos de Israel. Esto es profético totalmente, ¿sí? Entonces el cuarto ser viviente nos habla del ministerio profético, única y exclusivamente. Vamos al verso 8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor, por dentro y por fuera, estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y de noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ok, 6 alas nos muestra claramente que habla del número de hombre, que estos seres vivientes son figura de los hombres. Por eso el número 6, porque el hombre nació, fue creado en el 6º día por el Señor. Eso lo dice Génesis 1. Y luego nos habla, de que estaban llenos de ojos por dentro y por fuera. Nos habla de la sabiduría de Dios, natural y espiritual. Tenemos que entender que esa sabiduría nos es necesaria para ir avanzando y creciendo en todas las cosas que hagamos en esta bendita tierra. Y esto nos habla de que los siervos que operan en los 5 ministerios deben tener sabiduría natural y sabiduría espiritual, forzosamente, forzoso. Y luego nos refiere que es una alabanza: santo, santo, santo es el Señor. Esto es adoración pura, y nos manifiesta que es la persona del Señor Jesucristo. Vamos al verso 9.
Me preguntará alguno, ¿por qué dice 3 veces santo? Pues por el Padre, por el Hijo y del Espíritu Santo. Y Dios siempre es perfecto, siempre hace las cosas perfectas. Verso 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra, y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante de él diciendo. Vamos al verso 9. Esto nos habla netamente de honra. Dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel 15:20, si no mal recuerdo. No es esa. Espérenme un segundito, les digo. Yo honraré a los que me honran. Honraré. Primera de Samuel 2:30. Primera de Samuel 2:30. Muchas gracias. Primera de Samuel 2:30. Dice, por tanto Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tú y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Esto quiere decir para siempre. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco, desechados de la presencia de Dios. Por eso es tan importante la honra. Romanos 13:7 dice lo siguiente, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Hay que dar honra a quien honra merece, mis amados. Salmos 96:8, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y, obviamente, cuando nosotros honramos a Dios, Dios nos honra. Los 24 ancianos, ya vimos quiénes eran los apóstoles del Señor Jesucristo, y yo creo que los 12 apóstoles del Espíritu Santo, y dicen que adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo. Es importante que nosotros entendamos esta situación de las coronas, porque a mí me ha llamado mucho la atención lo siguiente, que hay mucha gente, mucha gente, que lucha, se esfuerza y pelea por recibir nombramientos, lugares. La palabra de Dios nos muestra que debemos entrar a nuestro aposento y cerrar la puerta atrás de nosotros. Y dice que lo que hacemos en privado, Dios nos lo recompensa en público. ¿Ustedes quieren saber si algún siervo ora o no ora, está metido con Dios o no está metido con Dios? Si algún hermano está metido con Dios o no está metido con Dios. Vean el respaldo que tiene de Dios. Nada más. Con eso. Si no hay respaldo divino, no por imaginación, sino realmente un respaldo divino, esa persona no está delante de Dios. Cuando el Espíritu de Dios se presenta, es algo innegable, mis amados. Innegable. Cualquier siervo o sierva de Dios que tiene el Espíritu de Dios es porque pasa tiempo delante de Dios. O que lo respalda el Espíritu de Dios es porque pasa tiempo delante de Dios. Por eso, mis amados, es tan importante el estar con Dios. Porque también a nosotros, si eres una oveja, por ejemplo, a ti como oveja, si tú pasas tiempo delante de Dios, Dios te va a mostrar perfectamente quién ha estado delante de Él y quién no. ¿Y sabes por qué? Porque lo vas a experimentar, vas a saber qué es lo que pasa cuando tú estás delante del Señor.
Por eso es tan importante que nosotros entendamos que a pesar de que ganemos cualquier número de coronas de las que habla la palabra de Dios, todas tendrán que ser entregadas al final de cuentas para el Señor. Si los ancianos, que son quienes fueron o quienes van a ser, algunos de ellos, arrojan sus coronas, ¿cuánto más nosotros? Debemos entender esto, que la honra tiene que operar y funcionar como un principio básico en nuestra vida. Y luego dice el verso 11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad todas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Muy bien. Vamos a ir avanzando en esto de los capítulos. Los capítulos no son tan largos, algunos, otros sí, pero hay algunos que tienen unas complejidades muy especiales, y ahí es donde nos vamos a tardar un poquito más, porque vamos a ir aprendiendo muchas circunstancias que nos va a ir mostrando la palabra de Dios. Y es muy apasionante, muy apasionante el ir aprendiendo esto, porque vamos a empezar a ver la palabra a través de otros ojos, a través de los ojos que Dios quiere que la veamos y que nos vaya revelando lo que Él quiere que hagamos, lo que Él quiere que entendamos y que sea de grande bendición para todos nosotros. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo, en el nombre de Jesús te doy tantas gracias por este estudio. Gracias, mi Dios, porque eres bueno todo el tiempo, porque tu misericordia es para siempre, porque tú tienes, Señor, en tus preciosas manos nuestras vidas y nos ayudas a ser más como tú. Te rogamos, hermoso Dios del cielo, que te magnifiques, que hagas obra grande, poderosa y magnífica, que tú seas, Señor, el que nos llene de tu presencia, de tu amor y de tu majestad, y que todo lo que has determinado siga siendo hecho y cumplido. Yo te alabo porque eres bueno todo el tiempo, porque tu misericordia es para siempre, porque nos abraza, nos cuida y nos guarda. Te suplico, Rey de la Gloria, que estés con nosotros este tiempo, que este transcurso de semana, Señor, lo que resta de la semana, nos favorezcas y nos bendigas de una forma sobrenatural, poderosa y grande, dándote gracias siempre, Señor, por todo cuanto haces en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me los bendice, pasen una excelente noche, que el Señor los guarde y nos vemos la próxima semana para continuar con el capítulo 5 de Apocalipsis. Dios les guarda, pasen una linda noche. Les mando un abrazo fuerte.